Lo que debes conocer sobre los documentos en el comercio internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 1. La función de los documentos en el comercio internacional. La gestión de las operaciones de comercio internacional exige elaborar una serie de documentos que acompañan a la expedición de las mercancías, y tienen que ser admitidos y validados por todas las partes implicadas. En caso contrario, pueden surgir retrasos, penalizaciones o incumplimientos que impidan el buen fin de la operación. Por ello es importante conocer cómo deben cumplimentarse cada uno de estos documentos y la secuencia operativa en que se producen. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los documentos del comercio exterior son diferentes y más complejos que aquellos que se utilizan en las compraventas nacionales, debido a las especiales características de los mercados exteriores, como diferentes normativas, legislaciones aduaneras, uso de varios medios de transporte, mayores riesgos, etc. 1. Evaluación previa del coste de la documentación. En primer lugar, la empresa tiene que plantearse el coste real de la documentación. Por ejemplo, en la emisión de una factura a un país extracomunitario, pueden llegar a precisarse hasta 5 originales y otras tantas copias. La factura tendrá que traducirse al idioma del país, y quizás sea necesario obtener un visado consular, por lo que será imprescindible realizar el trámite de remitir al consulado del país dicha factura, para su sellado y firma, con los consiguientes costes de gestión y honorarios del consulado. Si se suman todos los costes, el resultado puede ser realmente elevado. Evidentemente, no en todos los casos esto sucede, pero a modo de explicación, hay que entender que antes de ofertar a una empresa en el exterior, es necesario conocer qué documentación básica se precisa para la introducción de la mercancía adquirida en su aduana, así como las certificaciones que se van a exigir. 2. Revisión de los documentos por diferentes personas. Todos los documentos deben revisarse, al menos, por varias personas diferentes, ya que por desgracia, existe un porcentaje de errores muy elevado. Estos errores tienen que ver con una redacción inapropiada, utilización de expresiones o traducciones incorrectas, errores en las cifras, e incluso en las fechas o datos de contacto de las partes intervinientes. 3. Modificaciones y cambios en los documentos. La posibilidad de cambios o modificaciones en los documentos es otro de los puntos a tener en consideración al intervenir en la operativa documental del comercio exterior. Muchas empresas prefieren vender en condiciones ex-works por la poca implicación que conlleva en la operativa, al tiempo que se evitan correr riesgos en la contratación logística. En esta situación, para el exportador, la gestión documental no va más allá de la emisión de la factura comercial, la lista de contenidos, la obtención del certificado de origen, y, si acaso, de algún otro certificado que le exija el importador. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando se exporta en condiciones ex-works, es el importador el que realiza los trámites aduaneros. Una incorrecta presentación de la documentación en la aduana puede perjudicar fiscalmente al exportador, ya que en el caso de terceros países, el DUA, documento único administrativo, puede realizarse con declaraciones no exactas, originando problemas a posteriori, que son difíciles de resolver. Como puede ser la emisión de una factura sin impuestos, o presentaciones con diferentes importes y detalles por ambas partes. En el caso de operaciones intracomunitarias, al no existir DUA, cuando se vende ex-works, es necesario contar con un documento específico de transporte, en el que se confirme la salida física de la mercancía, fuera de las fronteras de España. Así como una factura exenta de impuestos, además de contemplar otros aspectos, como es que ambas partes, vendedor y comprador, estén dados de alta en el registro de operadores intracomunitarios, o CENSOBIES. 4. Fechas de entrega y de pago. La fecha de entrega es uno de los grandes dilemas que el exportador tiene, y que por otra parte,
para el importador es fundamental, ya que en base al compromiso del exportador, en la mayoría de los casos, el importador dará a su vez respuestas a sus propios clientes, que demandan la misma información. La clave es trabajar con empresas de transporte, transitarios y operadores logísticos, que tengan experiencia en los países de destino de las mercancías. Además, hay que estar muy pendientes de la marcha de la expedición, y facilitar cualquier documento o modificación de los enviados, que fuera necesario. Por otra parte, en el comercio exterior, la fecha de pago se establece en función de la fecha de entrega de la mercancía, pago anticipado, antes de la entrega, pago al contado, coincidiendo con la entrega, y pago a crédito, con posterioridad a la entrega. El pago anticipado se aconseja para primeras operaciones, como forma de reducir el riesgo con el cliente. El importador anticipa una parte del importe de la venta, generalmente entre un 30% y un 50%, y el envío de la mercancía se supedita a dicho pago a cuenta. El pago al contado es aquel que coincide con el cumplimiento de las condiciones de entrega, que se pactan a través de los Incoterms. El pago a crédito le sirve al exportador para reforzar la competitividad de su oferta, pero asume un riesgo e incurre en una necesidad de financiación. Es habitual utilizar plazos de 30 o 60 días, si bien en los países más avanzados, los plazos son más cortos. 5. Firma de los documentos. Otra pregunta habitual que se realizan las empresas exportadoras es la obligatoriedad de firmar y sellar los documentos. Por lo que se refiere a los documentos comerciales que emite la propia empresa, factura comercial o factura pro forma y lista de contenidos, no es necesario que se firmen y sellen, salvo en dos circunstancias. A. Cuando la aduana del país de entrada así los exija. B. En la tramitación de exportaciones, con estipulación de cobros, mediante créditos documentarios, en las que es práctica habitual que todos los documentos estén firmados. Por lo que se refiere a los certificados, sí será necesario que estén firmados y sellados en un lugar bien visible. Esquema del proceso documental.